Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Conexión Espiritual. En el día de hoy estamos leyendo como lenguas de fuego en Hechos capítulo 2, versículos del 1 hasta el 38. Vamos asimismo a orar. Amado Dios, agradecemos, Señor, por la oportunidad, Padre, que nos permites de estar aquí nuevamente reunidos estudiando tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque si no fuera, Padre, por ese sacrificio tan grande de enviar a tu Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, ¿qué sería de nuestras vidas, mi Cristo? Gracias, Padre. Danos entendimiento para poder procesar este capítulo tan importante, Señor, de cuando se habla de lo que es el Espíritu Santo descendiendo en base a la obediencia demostrada por tu pueblo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermanos, luego, cuando tenga un momento, por favor, saque tiempo de leer también el libro de Hechos, capítulo 2, lea el capítulo completo, porque hay mucha información interesante, importante, que debemos de poder así captar, mientras miramos acá lo que es el resumen, por decir. Entonces, en Hechos, capítulo 2, del 1 hasta el 38, cuando se escucha la palabra Pentecostés, ¿verdad? Lo podemos ver acá, el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se le llamó la fiesta también de las semanas. Esta fue una de las tres mayores fiestas del año, de acuerdo a Deuteronomio 16:16, y es una fiesta de agradecimiento por las cosechas. A Jesús lo crucificaron en la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo se vino 50 días después de la resurrección, así que Jesús resucitó, tuvo 40 días, luego 50 días después de la resurrección, eh, vino el Espíritu Santo y 10 días después de la ascensión, el Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección y 10 días y ascendió 40 días después de su resurrección. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que prácticamente el Espíritu Santo lo que hace que estos 50 días después de la resurrección, eh, ya se había establecido, ¿verdad?, a través de la profecía que tenían que venir y reunirse para estar todos unánimes en el mismo espíritu, la misma mentalidad, ¿verdad?, en armonía. Y entonces se reúnen, pero vienen personas de todas las naciones para lo que son estas fiestas que se celebran, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en Pedro, el discurso que Pedro da, perdón, en el capítulo 2, versículo 14, se da una audiencia internacional, ¿verdad? Y el resultado pues fue prácticamente una cosecha de nuevos creyentes internacionales, ¿verdad? Y son los primeros convertidos al cristianismo en ese momento. Este fue el cumplimiento de las palabras de Juan el Bautista acerca de lo que era el bautismo del Espíritu Santo con fuego en Lucas 3:16. Y también el cumplimiento del en el Antiguo Testamento, el libro de Joel, capítulo 2, 28 al 29, que se habla del derramamiento del Espíritu Santo. Así que, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo no fue una cosa que pasó así, ¿verdad? Al azar o por casualidad ni coincidencia, sino que ya Dios lo tenía estipulado, había sido hasta profetizado aún. ¿Y por qué se refiere esa frase? ¿Por qué lenguas de fuego? ¿Por qué se dice lenguas de fuego? Pues las lenguas simbolizan el mensaje y la comunicación del evangelio. Y el fuego denota lo que es la presencia purificadora de Dios. No sé si sabía que el fuego, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, coge metal, el fuego coge y purifica el metal, le quita cualquier cosa, ¿verdad?, dañina o que no debería de tener. Y lo que hace es que consume los elementos indeseables, ¿verdad?, de nuestras vidas, en el fuego, cuando se habla de ese fuego, ¿verdad? Encendiendo en nuestros corazones la llama que inflame la vida de otros. Y tenemos que en el monte Sinaí, Dios confirmó la validez de las leyes del Antiguo Testamento con fuego que vino y descendió desde el cielo, como se puede ver en Éxodo 19 del 16 al 18. El día de Pentecostés, Dios también confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo enviando a sí mismo también fuego. Y en el monte Sinaí, fuego descendió
en un solo lugar. En el Pentecostés, el fuego vino sobre muchos creyentes. Así que en un solo lugar en el monte Sinaí, pero ahora fue sobre cada uno de los creyentes, simbolizando que la presencia de Dios estaba al alcance de todos los que asimismo creen en él. Dios manifestó su presencia de una forma espectacular: viento recio, fuego y el Espíritu Santo. Si a usted le gustaría, hermano, que Dios se le revelara, ¿verdad? En una manera, mediante una forma de estas conocidas, como se pueden ver, ¿verdad? En la Biblia, pues Él lo puede hacer, pero tenemos que procurar, ¿verdad? No forzar las expectativas de Dios, porque Dios hace las cosas de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su plan y su propósito. Dios puede usar métodos dramáticos para obrar en nuestras vidas, o puede también utilizar un silbo apacible. Puede ser en medio de la paz y también en medio de un torrencial, ¿verdad? Dios no tiene una receta de cómo es que lo va a hacer, cómo es que Él va a obrar. También podemos ver que estas personas que estaban ahí, ellos hablaban en otros idiomas. Y un espectáculo milagroso fue que para los que se reunieron en el pueblo, en la fiesta, es que todas las nacionalidades que estaban representadas en ese lugar reconocieron que su idioma se estaba hablando. Pero más que un milagro que captó la atención de las personas, vieron la presencia del Espíritu Santo, y los apóstoles continuaron el ministerio del poder del Espíritu Santo por donde iban. Ellos continuaron cargando, ¿verdad?, la esencia de esta experiencia para compartirlas con las personas donde quiera que ellos iban. Entonces podemos ver acá también una lección importante: es que el cristianismo no se basa en una raza ni tiene alcance solamente para un tipo de raza en particular. Cristo ofrece salvación a todas las personas sin importar su nacionalidad. Los visitantes de Jerusalén se sorprendieron al escuchar a los apóstoles hablando en su idioma natal, pero no debieron haberlo hecho, ya que Dios dice toda clase de milagros para esparcir el evangelio, usando muchos idiomas al llamar a las personas para que lleguen a sus seguidores, sin importar su raza, color, nacionalidad ni idioma. Dios le habla y lo escucha. Yo recuerdo, comparto un testimonio rapidito. Recuerdo en mi iglesia en Puerto Rico que hubo un momento que tuvimos vinieron un ministerio de la China que fue a Puerto Rico para evangelizar, unos misioneros, y trajeron grupos de jóvenes, líderes. Fue un grupo bastante grandecito. Entonces tenían traductor, ¿verdad? Que traducían de mandarín al español y de español a mandarín. Entonces, hermanos, lo curioso fue que durante el servicio, en el momento de la oración, ¿verdad? Hubo una persona local de la iglesia que yo asistía en ese momento, así que era una persona conocida para mí, que la conocía ya hace años, que no hablaba en mandarín, hermanos. Y esa persona empezó a hablar en un idioma que sonaba como el mandarín. Y dice, ay, mire, pues se está inventando, dirían algunas personas, mire qué loco, están burlándose de los... No, hermanos, el Espíritu Santo le dio la palabra para que él pudiera dar un mensaje en el idioma natal de estas personas que vinieron de la China, sin el traductor. El traductor estuvo nada más ahí, no le tradujo absolutamente nada, solamente que le hablaron directamente, y así entonces estas personas, ¿verdad?, de la China pudieron recibir el mensaje. Eso fue una experiencia que la viví yo. Y verdaderamente, hermanos, que cuando Dios quiere obrar, Él obra. Él no necesita permiso de nosotros, ni tampoco que las cosas tengan lógica en la manera que nosotros actuamos o procesamos las cosas en nuestras vidas. Así que esa es una parte importante. Podemos también ver que se mencionan entonces muchos lugares. Cuando se dice que se menciona todos estos lugares, ¿verdad? De las personas que venían internacionalmente. Es importante que esta lista de procedencia de los judíos que venían a la fiesta de Jerusalén, pues estos judíos no vivían en Palestina, porque el cautiverio y la persecución los dispersaron. Así que los judíos lo que hacían era que ellos respondían al mensaje de Pedro, y ellos regresaron a los lugares donde residían con las buenas nuevas ahora de salvación. Y a menudo que las personas se convirtieron, el día de Pentecostés empezó a preparar el camino de Pablo y también otros mensajeros, no solamente creyentes entonces judíos, sino también creyentes asimismo
gentiles. Y podemos ver acá también que luego a Pedro fue un líder inestable durante el ministerio de Jesús, porque él permitió que su bravuconería, disculpen, su modo de ser, ¿verdad? Su temperamento, su carácter, muchas veces controlara su modo de actuar, aún al extremo que de negar hasta Jesús, conociéndolo. Pero luego Cristo lo perdonó, lo restauró después de haberlo negado. Y su confianza vino de su valor, hermano, su coraje vino directamente del Espíritu Santo. Y le hizo un predicador energético y un predicador dinámico también. Pedro dice a la gente que deben de escuchar a los creyentes porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplirían por completo en Jesús, como lo dice en Hechos 2, 14 al 21. Y porque Jesús es el Mesías y porque Cristo resucitado podría también cambiar sus vidas si estaban dispuestos a sí mismos a aceptarles, algo que nosotros también tenemos acceso en el día de hoy. Entonces podemos ver también que no todas las cosas señaladas en Joel, el libro de Joel, capítulo 2, 28 al 29, sucedieron en esa mañana en particular. Porque cuando se habla también de los postreros días, esto incluye también los días entre la primera y la segunda venida de Cristo. En otras maneras, es decir, de hoy en adelante. Entonces también, hermanos, tenemos que entender que algunas profecías son profecías de doble cumplimiento, que comienzan cumpliéndose, terminan o que se cumplen ahora y luego se van a repetir nuevamente. Entonces, podemos ver acá también que Pedro citó lo que es el Salmo 16 del 8 al 11, un salmo de David, y explicó que el autor no escribía acerca de él mismo, porque David murió y lo sepultaron. Sin embargo, lo que escribió fue una profecía que hablaba del Mesías que iba a resucitar y la audiencia entendió corrupción como el sepulcro. Pero el énfasis aquí estaba en el hecho de que el cuerpo de Jesús no se dejó que se deteriorara, sino que resucitó y asimismo fue glorificado. También ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿verdad? Cuando se dice esa frase, eso puede ser parafraseado como decir, le dio a Jesús la autoridad de enviar al Espíritu Santo con los resultados que ven y oyen en el día de hoy. Después de este poderoso y ungido mensaje de Pedro, la gente conmovida, ¿verdad? Preguntó, ¿qué haremos? Y esta es una pregunta básica que debemos de hacernos nosotros en el día de hoy, hermanos. ¿Qué hacemos con todas estas enseñanzas? ¿Qué hacemos cuando escuchamos, ¿verdad? El mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos cuando procesamos lo que está diciendo la Biblia? ¿Nos quedamos con ese conocimiento y no hacemos nada con eso? ¿O actuamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en cómo podemos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios? Así que si usted quiere seguir a Cristo, hermanos, Pedro dice lo que se debe de hacer. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno. El arrepentimiento significa cambiar la dirección de la vida, del egoísmo y la rebelión que van en contra de las leyes de Dios. Y al mismo tiempo debe devolverse a Cristo, dependiendo de su perdón, misericordia, dirección y propósito. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, solo Dios puede hacerlo. Y el bautismo, hermano, nos identifica con la obra de Cristo y con la comunidad de creyentes. Es una condición para ser discípulo y un símbolo de nuestra fe. Hay personas, y escucha esto bien, bien importante, hay personas que tienen este pensamiento, hermanos, que el bautizarse, si uno se bautiza, uno se va para el cielo. Y si no se bautiza, se va para el infierno. Eso está incorrecto, hermanos, ¿verdad? Se nos pide, ¿verdad? Que hagamos el bautismo, tomamos el paso del bautismo como una demostración, ¿verdad? Un simbolismo de lo que hemos elegido dentro de nuestro ser, ¿verdad? Pero, hermanos, el bautizarse solamente no trae salvación. La obediencia, ¿verdad? De hacer lo que Dios dice es sumamente importante, pero recuerden que la salvación viene a través de confesar, creer, ¿verdad? De reconocer que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Amado Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de continuar, Señor, reflexionando en ella. Danos sabiduría y entendimiento para que podamos aplicarla diariamente y que, Señor, no nos distraigamos en nuestras vidas con otras cosas que pueden quitarnos la atención de enfocarnos en ti. Te agradecemos esta oportunidad. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, mi Dios. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.